mis queridos primates, bienvenidos al canal del Bonobo de Vitruvio. El tema de hoy es, ¿qué es la historia? Comenzamos. Casi todos nosotros hemos oído hablar de la historia. De hecho, desde muy niños se nos enseña en la escuela y tal vez tenemos una idea más o menos hecha de qué es. Pero, ¿se han preguntado alguna vez para qué sirve en verdad la historia? ¿Sabían que hay personas que se dedican a eso como profesión de vida y que incluso viven de ello? Pero eso aquí en el Bonobo de Vitruvio daremos respuesta a estas y otras interrogantes. De acuerdo a Enrique Moradiellos, la historia como disciplina académica se constituyó como una de las ciencias humanas a principios del siglo XIX, aunque ya antes puede hablarse de algo que los historiadores contemporáneos llaman historia e historiadores, entre comillas, porque si bien desde hace muchos siglos atrás diferentes civilizaciones y culturas como Mesopotamia, Egipto o China ya poseían registros escritos de su historia, tales actividades no han sido tradicionalmente consideradas por los ilustradores modernos como una actividad profesional en el sentido estricto de la palabra. De hecho, el bonobo tiene razón y habrá que dedicar un video a este tema. La diferencia, pues, entre la historia que se hacía antes y la historia que desde el siglo XIX a la fecha se hace, difiere en grado y cualitativamente, esto es, en sus objetivos y contenidos. Etimológicamente, la palabra historia viene del griego historein, que significa investigar. De esta palabra proviene historia, que significa investigación o información. Es decir, que la historia es un tipo de conocimiento adquirido por investigación y el historiador es, por consecuencia, un investigador y un informante. Pero investigador e informante ¿de qué? A eso vamos a continuación. Para Moradiellos, desde sus inicios, la palabra historia significó dos cosas: los actos humanos del pasado en sí mismo, o en latín, res gestae, logro o cosa acaecida, y la investigación y relatos sobre tales acciones humanas, o en latín, historiam rerum gestarum, o historia narrada. Pero, como sucede con toda la ciencia y la historia, no es la excepción. Esta idea de la historia pasó por distintas críticas y revisiones, ya en la era moderna. Así, por ejemplo, Lucien Febvre, un historiador francés de mediados del siglo pasado, hablaba de que la historia no podía ni debía quedarse en la mera memorización de palabras, de fechas, de nombres, de lugares y de hombres, pues creía que en este tipo de historia es como una piedra inmóvil, incapaz de generar verdadero conocimiento, pues no era capaz de ser crítica consigo misma ni con los datos que obtenía del pasado, los cuales, por lo demás, solo se basaban en los textos escritos, y en la cual el historiador es solamente un mero intermediario entre la historia tal y como sucedió, y su divulgación. También habrá que hacer un video sobre este tema, ¿verdad, bonobo? Hagamos una pequeña pausa para ver algunas definiciones modernas de la historia, esta vez a cargo de algunos de los más grandes historiadores del siglo XX. El bonobo quiere que comencemos por uno de sus historiadores favoritos, y seguro el favorito de muchos historiadores profesionales, Mark Bloch. Para Mark Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Esta breve definición no solo representa un gran cambio respecto a la idea tradicional que de la historia se tuvo durante algún tiempo, ciencia de los hechos del pasado, sino que en esa misma sencillez encontramos argumentos más complejos. Veamos. Primero, Bloch distingue entre hechos del mundo y hechos humanos, mientras que los hechos del mundo se refieren a, por ejemplo, el clima, las estaciones del año, los fenómenos naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y en fin, todos esos fenómenos que han existido desde la formación del mundo, mucho antes que el ser humano apareciera como especie sobre la Tierra y que seguirán dándose aún después de que desaparezcamos.
Los hechos humanos se refieren no solo a las acciones de los humanos en el mundo a través del tiempo, sino también a los mismos fenómenos naturales, pero ahora en su incidencia directa o indirecta en las propias acciones humanas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que se da una tormenta en una isla deshabitada, ¿vale? O que en esa isla se da un terremoto debido a la erupción de un volcán. Pues bien, en términos estrictamente de la historia de hechos humanos, estos eventos son en cierta medida ajenos a nosotros. Claro que interesarán, dado el caso, a una serie de especialistas interesados, por ejemplo, en entender cómo nace un volcán o entender mejor qué es una erupción volcánica. O para los sismólogos, será vital entender las causas de un sismo o terremoto, establecer escalas y parámetros. Incluso para los biólogos y zoólogos interesados en ver cómo estos eventos afectan los ecosistemas. Pero en tanto, tales hechos no afectan directa o indirectamente a los seres humanos. Se consideran parte de la llamada historia natural del planeta. Siguiendo con este mismo ejemplo, la situación cambia cuando esa misma erupción volcánica afecta de forma directa a los seres humanos. Y ahí tenemos el conocido y dramático ejemplo histórico de las ciudades de Pompeya y Herculano, que fueron afectadas por la erupción del monte Vesubio en el 79 después de Cristo, evento en el cual murió mucha gente y del cual los historiadores y arqueólogos se han encargado de contarnos lo que ahí sucedió. Lo mismo puede decirse de un terremoto. Muchos de los que vivimos en el centro de México tenemos recuerdos vividos del terremoto de 1985 y los más jóvenes recuerdan apenas el ocurrido el 19 de septiembre de 2017. En resumen, la historia, tal y como la entiende Mark Bloch, es la historia de los hechos humanos, y el historiador será el especialista interesado por investigar y entender tales hechos. La definición de Bloch también hace énfasis en el tiempo. ¿A qué se está refiriendo este historiador? A la duración, a la percepción social, al tiempo social que cada cultura o civilización han tenido del tiempo y se han plasmado. Por ejemplo, en calendarios, en festividades conmemorativas religiosas, o en los mitos o en los rituales. El tiempo en la historia es el vector, la guía en la cual todos los actos humanos adquieren su sentido y significado. Sin la idea del tiempo no puede haber historia. Pero Mark Bloch no fue el único en definir la historia. Otros historiadores también se dieron a la tarea de definirla. Por ejemplo, para el ya citado Lucien Febvre, la historia es la ciencia del hombre, ciencia del pasado humano y no la ciencia de las cosas o de los conceptos. La historia es ciencia del hombre y también de los hechos humanos. Para Edward Hallett Card, la historia es la investigación dada por el historiador dirigida a los hechos humanos, en los cuales participan los seres humanos en su calidad de seres sociales. Para Eric Kahler, son los historiadores quienes se encargan de relacionar estos hechos unos con otros, creando con ello una cadena, un flujo, una continuidad, de manera que no hay hechos humanos aislados, y tal cadena debe poseer una coherencia. ¿De dónde sale tal coherencia? Pues de la mente del historiador, quien al percibir en su mente esta relación, la significa y magnifica en forma de un relato. Kahler afirmará que, para que exista la historia, debe haber tres elementos relacionados, una conexión de hechos o acontecimientos. Una relación de esta conexión con algo o alguien que le dé a tales acontecimientos una coherencia y una mente que perciba y con ello cree un concepto que remita un significado. No hay historia sin significado, lo cual hace que la definición de Kahler se acerque mucho a una definición semiótica, tema que tocaremos en un futuro cercano. Por su parte, para Johann Huizinga, nunca he podido pronunciar bien su apellido, la historia es la forma espiritual en la que una cultura se rinde cuentas de su pasado.
De nueva cuenta, Huizinga entiende por forma espiritual tanto como la investigación como la escritura de la historia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Ya mencioné que, de acuerdo a Mark Bloch, la historia se interesa por los seres humanos en el tiempo. Esto significa que su objetivo es lograr una mejor comprensión del mundo que nos rodea, ayudando a entender cómo es que hemos llegado a ser lo que somos, en nuestras diferencias y especialidades, pero también en aquello que no es común. Por eso es que la historia es una disciplina social, al ayudarnos a entender que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado. A esto se le conoce como conciencia histórica. No todas las sociedades han tenido conciencia histórica, pero para aquellas que sí la han desarrollado, han sido capaces, como mencionaba Moray de ellos, de ver su pasado no como una serie de hechos acumulados e inconexos, sino como conocimiento en constante interacción en nuestro presente. A decir de Orlando Osvaldo Arreola Rosas, la historia es mucho más que un pasatiempo o una evasión. La historia significa el conocimiento de las raíces de nuestra vida actual, saber de dónde venimos, quiénes somos y con ello intentar saber a dónde vamos. Pero la historia no es solamente el estudio de la dimensión social humana, pues aquí Huizinga nos aclara que el objeto de la historia también es la cultura. Toda cultura y con ello sus objetividades, entonces cada historia es objetiva. En tanto, los grupos humanos mantienen una unidad cultural y de ahí proyectan determinadas concepciones del mundo o cosmovisiones. Por ejemplo, la historia que una cultura católica haga será distinta a la que se presente una cultura musulmana. La historia, como conocimiento científico, produce verdades históricas sobre el pasado, es decir, no absolutas, y su estatuto como conocimiento y práctica es diferente a otros tipos de conocimientos como el mito, la religión, la magia o la leyenda. Fuentes. Pero ¿y con qué construye el historiador la historia? ¿Cuál es la naturaleza de las evidencias históricas? Lo hace a partir de las fuentes históricas. Los métodos de la historia se basan en lo que se conoce como crítica de fuentes o identificación, estudio, crítica e interpretación de las huellas o restos del pasado que encontramos en el presente. Es decir, que no basta con que algo sea considerado una fuente de la cual emanen datos históricos. El historiador, digamos, desconfiará de esa posible fuente y la someterá a un examen, a un escrutinio, a una crítica, con la cual establecerá el origen y contenido de tal fuente. Entonces, una fuente es un resto o vestigio del pasado que ha llegado hasta nuestro presente en forma material o inmaterial. Un códice prehispánico, un templo del siglo XVI, una moneda de época romana, una espada vikinga, un relato mítico sobre la creación del mundo, etc. Y la labor del historiador es descubrir, identificar y seleccionar estos vestigios gracias a la crítica que de ellos haga. Es importante señalar que por fuente no se entiende solamente los documentos. Esto es lo que advierte Febre al señalar que una fuente es también el dato demográfico, lingüístico, psicológico, etc. Interdisciplina. Esto nos lleva por fin al asunto de la interdisciplinariedad de la historia, es decir, a que la historia, por todas las características antes mencionadas, toma prestadas ideas, nociones y métodos de otras disciplinas. La historia no es, por tanto, una ciencia aislada. Esta acción es lo que le da el estatuto a las otras ciencias, de acuerdo a Mark Bloch y Edward Card.
de ciencias auxiliares de la historia. Ciencias auxiliares de la historia lo son, por ejemplo, la arqueología, la epigrafía, la cronología, la lingüística, la economía, la sociología, entre muchas otras. En resumen, ¿Para qué sirve la historia? Para Carlos Pereira, Luis Villoro y Enrique Moradiellos, la historia es útil por varias razones. Primero, porque busca la verdad en función a un interés legítimo por conocer un pedazo de nuestra realidad a través de métodos racionales. Por eso la historia tiene una importante función social y cultural. La historia también tiene una función práctica. La necesidad humana de tener conciencia de su pasado como colectividad, para comprender nuestros orígenes y relaciones con otros grupos humanos y en función a ello tener una actitud ética, tolerante y responsable ante los otros y nosotros mismos en la medida en que la historia nos muestra cuán diferentes somos los unos de los otros. La historia también nos ayuda a entender cómo el conocimiento puro no existe, sino que su discursividad se inscribe en una determinada realidad social en donde tiene ciertos usos para determinados grupos en el poder. La utilidad ideológico-política de la historia es diferente a su validez teórica. Preguntarse por la historia es iniciar la búsqueda por el sentido de lo que nos hace humanos, a partir de tratar de comprender el devenir de distintas sociedades y culturas, muchas de ellas muy distintas a la nuestra. y así, mis queridos primates, es como llegamos al final de este primer video. El bonobo y yo esperamos que el video les haya gustado, y si es así, nos lo hagan saber en la caja de comentarios. También nos gustaría saber de ustedes si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que quieran que se toque en algún video futuro, si hay sugerencias para mejorar, en fin. El bonobo está muy ansioso de leerlos y escucharlos, y estará muy contento de responderles a todos. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y activar la caja de notificaciones. Y claro, avisarle a sus conocidos para que también se suscriban y esta comunidad de antropoides crezca cada día más. Saludos y hasta la próxima.